Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este viernes 30 de abril del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en el día de hoy tenemos varios temas, uno que nos ocupará un poquito más de tiempo, pero estos son los temas. Un encargado de negocios no tiene nivel para acordar absolutamente nada con el presidente de un país soberano. Absolutamente nada. Es más, no existe como diplomático frente a un presidente de un país soberano. Eso lo vamos a demostrar. Eso lo vamos a demostrar porque hay una serie de cosas ahí que la verdad que resultan muy extrañas. Entonces, el nuevo código, el tema de la corrupción que se quiso tirar una tela de humo, no sé cómo el amigo Servio Tulio se pone a eso, para tratar ahora de desmeritar lo que se aprobó, porque ahí no están las causales. Y creo que hay una aclaración sumamente precisa. Y bueno, tenemos el tema de la salida de las tropas estadounidenses en Afganistán. Déjeme empezar por este asunto, porque ayer vi que inmediatamente se empezó una campañita para decir que lo que pretenden los diputados es hacerse cómplice de la corrupción, que el nuevo código incluso rebaja las penas por corrupción y opinando de todo sobre los diputados. Y el diputado Alexis Jiménez, que es el presidente de la Comisión Permanente de Justicia, que estuvo conversando con nosotros ampliamente ayer, inmediatamente ha hecho las precisiones del lugar. Lo que está explicando es que el tema de la corrupción no se da solo. Tienen que darse otros factores. Cada uno de esos factores tiene una penalidad, y en vez de que con el nuevo código se reduzca la pena o se reduzcan por corrupción, lo que se amplían. Vámonos a lo que él explica. Dice, Alexis Jiménez, son varios los artículos que contiene el Código Penal Dominicano en lo referente a las sanciones contra los implicados en caso de corrupción administrativa, incluyendo el cúmulo de penas de hasta 60 años. Entonces, en el tema de la corrupción, dice Alexis, el que cometa un delito penal va a tener en el menor de los casos 21 años, Servio Tulio. 21 años. 21 años, Servio Tulio. 21 años, Servio Tulio. Lo mínimo, 21 años de prisión. Pero estamos hablando, Servio Tulio, en el menor de los casos. En el mayor de los casos va a tener entre 53 a 60 años, porque hay un cúmulo de penas. Son infracciones reales, y dentro de ese capítulo, para ver corrupción, tiene que haber la concusión, y cuando se da la concusión se da la malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y el cohecho activo. Entonces, dice Jiménez que el artículo 303 habla de corrupción, sobre corrupción. Ese artículo explica que la corrupción no se configura solo, y enfatizó que para haber corrupción tiene que haber cohecho activo en un tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito y malversaciones de fondos.
y todos esos elementos crean un cúmulo de pena que, en vez de tornarse más flexible, como han dicho algunos, en vez de el Congreso corrupto, en vez del Congreso que es una de las grandes rémoras del país, en vez de este Congreso del que han dicho de todo, está reduciendo la corrupción, realmente la ha ampliado. En el debate, yo creo que se participa con argumentos y sin distorsiones. Sin distorsiones, yo creo que quienes defienden las tres causales tienen argumentos para hacerlo sin necesidad de prestarse a cosas como esta. A cosas como esta, de desmeritar otros aspectos del código porque no está presente el tema de las causales. Que ayer, aunque lo enuncié, no pude referirme a lo que entiendo que fue un error y tienen que reconocerlo. El comité político tiene que reconocer que cometió un error, el del PLD, en tratar de establecer una posición con relación a este tema, porque no tiene sentido que un partido trace una línea política que no tiene posibilidades de imponer, porque ya traspasa el límite de las creencias en lo que puede interponerse un partido político. Entra en un ámbito en el que no influye el partido político. No influye el partido político. Pero supongámonos que el comité político acuerde mañana que como el género es una construcción social, hay que estar de acuerdo que la gente, en definitiva, es del género que decida. Usted y yo ya en la, ¿qué diríamos? En la juventud de la vejez, yo puedo decir mi género es tal. Pues es una construcción cultural y resulta que yo me siento inclinado hacia acá. Perfecto. Eso se puede creer individualmente, pero ahora, ¿cómo imponer eso como una decisión política? ¿Cómo imponer eso como una decisión política? Entonces, esa experiencia de usted decidir una cosa y que abrumadoramente la mayor parte de sus legisladores se pongan a un lado, eso se lo compró el comité político por una torpeza de pretender inmiscuirse en un tema que rebasa la posibilidad de cualquier partido. Creo que el presidente Abinader fue muy franco cuando dijo, este es el único tema que divide a todos los partidos. Esto divide a todos los partidos. Aquí no hay un solo partido que no tenga una posición dividida con relación a este tema. El único bloque de legisladores que no está dividido en el Congreso tiene un diputado. El único bloque que no está dividido en relación con ese tema tiene un diputado. Entonces, ¿cómo pretender hacer eso para cosechar dos días después lo que se cosechó? ¿Por qué usted tiene que infligirse usted mismo un golpe de imagen innecesario? Pónganse a hablar de política. Es verdad que ahora el progresismo se ha mudado hacia la cultura. El progresismo, lo que diferencia, se supone, el conservadurismo del progresismo, tiene que ver con la lucha contra las desigualdades en términos sociales. Entonces, progresismo no es otra cosa que propiciar oportunidades para derrotar las desigualdades. Eso es en términos sociales. No. Progresismo es que yo me identifico con la agenda LGBT, yo hago esto, yo hago aquello. Eso es lo que es ser progresista ahora. Eso es lo que es ser progresista ahora. Entonces, eso no tiene sentido.
Eso no tiene sentido. Entonces, lo que tienen que reconocer en una próxima reunión es que se equivocaron al pretender imponerse en una cosa que ya entra en el terreno de lo metafísico. Y ahí no cabe la imposición de un partido político. Es decir, en el tema de las creencias de nadie, cabe la imposición de un partido político. Los partidos políticos en la República Dominicana son policlasistas y abarcan prácticamente gente de distintas posiciones, de distintas tendencias. Cuando rompan con eso, no van a construir nunca mayoría. Si rompen con eso, entonces tienen que ser grupos de minoría. Todos estos grupos, por ejemplo, los feministas, todos estos grupos que son y serán siempre grupos de minoría. No, eso no deja de darle la razón, porque la gente no tiene razón porque sea más o porque sea menos, sino en función de la racionalidad de sus ideas y la base de sus ideas. Eso es otra cosa. Pero no debieron caer en ese infantilismo de pretender imponer una posición. Y lo que tiene razón en ese caso, los que actuaron políticamente y con cabeza política fueron los diputados de ese partido que votaron como votaron. Esos fueron los que actuaron como un comité político de verdad, decidiendo como decidieron, porque lo que pone a avanzar este país es tener un código. Es no dejar eso estancado mientras discutimos cualquier otra cosa. Eso es lo que es avance en la República Dominicana. Bueno, me voy a referir al tema de la declaración conjunta entre la República Dominicana y supuestamente Estados Unidos. Pero no existe una declaración conjunta entre la República Dominicana ni Estados Unidos y no existe equivalencia. Creo que el presidente Abinader, al tratar de distinguir a un amigo por una parte y al tratar también de reflejar cierto apoyo estadounidense al tema que se está viviendo, que él sabe que tiene implicaciones muy serias. Me refiero al de la operación Kepi Ramiao. Él sabe que la operación Kepi Ramiao tiene serias implicaciones. Entonces, se ha buscado de alguna manera la forma de mostrar que Estados Unidos está detrás de la operación Kepi Ramiao. Eso es lo que se ha querido hacer. Pero vamos a ver que esto no se corresponde. No se corresponde. Tenemos la declaración que yo quisiera leerla, compartiéndola con ustedes desde el propio título. Desde el propio título yo quiero compartir esa declaración conjunta con ustedes y la voy a leer con punto y coma. La voy a leer con punto y coma. Porque ahí hay un serio error, una pifia protocolar, diplomática, prácticamente infantil. Prácticamente infantil. Empecemos por el título. Declaración conjunta de la República Dominicana y Estados Unidos. Diálogo de alto nivel sobre las reformas institucionales. Miércoles 28 de abril, anoten la fecha, pongan en redondo 28 de abril. Miércoles 28 de abril, Palacio Nacional, Santo Domingo. Señores, yo empiezo, déjenme empezar por lo del 28 de abril, porque no se pudo escoger un día menos apropiado para producir una cosa como esta. 28 de abril estamos hablando la conmemoración de una herida abierta de la República Dominicana por la segunda agresión, la segunda intervención militar de los Estados Unidos en nuestro país.
Es decir, estamos hablando que es una fecha, que es una fecha en que la sensibilidad patriótica de nuestro país está de duelo, está resentida, está ofendida porque se ha producido, esa es la fecha más significativa de la invasión estadounidense, la segunda invasión estadounidense que se produce a la República Dominicana. Es decir, no puede haber un día menos apropiado para una cosa como esa, que ya explicábamos ayer, que es una invasión que pudo haberse evitado, que le salió costosísima a los Estados Unidos y que se dio sobre todo por la torpeza y el irrespeto del representante diplomático de Estados Unidos, que desechó la posibilidad de intermediar para buscar una salida al conflicto, ofendiendo la dignidad de la delegación constitucionalista que fue a reunirse con él, a los que le dijo ese fresco, ese estúpido que fue embajador de Estados Unidos en la República Dominicana. En ese momento, ese caballero le dijo a los constitucionalistas: esto no es un momento para hablar de negociación. Lo que tienen ustedes que hacer es rendirse pura y simplemente ante las tropas de Wessing. Camaño creo que no lo mató porque estaba desarmado. Pero usted sabe lo que usted atreverse a hablarle así a gente que va a buscar una salida, a tratar de evitar un derramamiento de sangre, pero a buscar una salida digna. Un acuerdo negociado. En un acuerdo negociado todo el mundo pierde y todo el mundo cede algo. Pero hay que ser un estúpido, una gente que no respeta la dignidad del pueblo con el que está hablando, o de la gente con la que está hablando, para atreverse a haberle hablado así. Y eso desembocó entonces en que Estados Unidos no tuvo otra salida que agredir por segunda vez la soberanía del pueblo dominicano con una segunda intervención norteamericana. En la fecha de la conmemoración de esa agresión, la verdad que es la peor fecha para anunciar un supuesto acuerdo que no existe como tal, y menos en la categoría en la que ese acuerdo se está produciendo. Ya expliqué lo del 28 y creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que la fecha es totalmente desafortunada. Es una agresión al país, la fecha como tal, usarla para una cosa como esa. Pero bueno, señores, yo me quedo en el titular. Estamos hablando de que diálogo de alto nivel sobre reformas institucionales. Diálogo de alto nivel. Vamos a ver cuál es el alto nivel. Vamos a leer entonces la declaración pública para ver cuál es el alto nivel. Si hay correspondencia en ese bendito alto nivel al que aluden estas declaraciones. Entonces, miren cuál es el alto nivel. El alto nivel: Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente de la República Dominicana, y Robert W. Thomas, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos. Coño, ahí hay alto nivel. Es decir, el presidente del país con un encargado de negocios. Eso es alto nivel. Es que ahí no hay un nivel que en términos diplomáticos guarde correspondencia con la figura del presidente de la República. Es más, señores, ustedes saben una cosa: el encargado de negocio no existe como representante de los Estados Unidos frente al presidente de la República, y lo voy a demostrar de acuerdo a lo que establece la Convención de Viena. No existe, porque no está acreditado frente al presidente de la República. Es decir, ahí se está anunciando una declaración
conjunta, supuestamente de un acuerdo con Estados Unidos, entre el presidente de la República y una persona que no está acreditada por su país, ni por el país nuestro, para suscribir un acuerdo de Estado con un jefe de Estado. Y me van a decir que no fue él que firmó la declaración, que eso fue una equivocación en la declaración conjunta, porque cuando uno ve el acuerdo, uno ve a un viceministro que es Ilie y al encargado de negocios, pero ese señor ni siquiera puede estar en actividades donde está el presidente de la República, en términos diplomáticos. Déjeme buscar aquí, salirme ahora un poquito de la declaración e irme a la Convención de Viena. Irme a la Convención de Viena sobre este aspecto, porque es que la Convención de Viena establece cuál es la categoría de un encargado de negocios. Lo establece la Convención de Viena. Vamos a ver. Ok, aquí la tengo. Artículo 14. De la Convención de Viena. Los jefes de misión se dividen en 3 clases. A, embajadores, es decir, si es de alto nivel, estamos hablando de A, ¿no verdad? Embajadores o nuncios acreditados ante los jefes de Estado y otros jefes de misión de rango equivalente. B, enviados, ministros e internuncios acreditados ante el jefe de Estado. C, encargado de negocio acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, C, estamos hablando categoría 3. Estamos hablando de categoría 3 y me están hablando de una declaración conjunta de alto nivel entre un diplomático de tercera categoría y el presidente de la República. Es decir, eso no guarda nivel de equivalencia, pero les repito, ¿ante quién se acredita el encargado de negocio? El encargado de negocios, de acuerdo con la Convención de Viena, se acredita ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ustedes saben cuáles son los únicos funcionarios diplomáticos que tienen categoría para hacer presencia y representación frente al presidente de la República. Lo que se acreditan frente al presidente de la República. Es decir, una persona que no está acreditada frente al presidente de la República no puede suscribir ningún tipo de declaración ni nada con un presidente de la República. No lo puede hacer. No lo puede hacer porque no está acreditado. Hay 2 acreditaciones para el embajador. El embajador llega a un país y presenta una carta de estilo. Esa carta de estilo la presenta en la Cancillería. Mire, yo soy el embajador designado, mire mi carta de estilo. Pero todavía ese que ha presentado, ese que ya se ha acreditado, porque la carta de estilo se hace ante el canciller, todavía ese que se ha acreditado no está acreditado ante el presidente, por lo tanto no puede estar en actividad frente al presidente ni suscribir nada con el presidente, y es el embajador. ¿Por qué? Porque para poder tratar con el presidente, él entonces ha tenido que pasar por el proceso de su acreditación ante el presidente, que son las cartas credenciales. Nadie que no haya presentado cartas credenciales ante el presidente está acreditado ante el presidente. Eso no quiere decir que no tenga funciones menores en una embajada. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos con los diplomáticos que no son de carrera? Bueno, cuando cesa el gobierno que lo designó, cesó su representación diplomática. Entonces, por eso, la titular de la embajada, desde que el señor Biden se juramenta, ya ella, el día anterior, o 2 días, o 3 días, está fuera de la República Dominicana. Y eso ha pasado siempre. Entonces, lo que quiere decir que la representación de primer nivel ya no existe. Ya no existe. Hay un encargado de negocio que sigue llevando la parte administrativa en la embajada, pero ese señor no está acreditado ante el presidente de la República. Y ese señor incluso no puede participar en reuniones de los embajadores. Con el encargado de negocio anterior ocurrió algo
que creó un conflicto cuando llegó una de las mejores embajadoras que ha tenido este país. La vamos a extrañar mucho, porque estoy hablando de una gente que se ganó el cariño y el respeto del pueblo dominicano, que fue la embajadora Robin Bersing. ¿Por qué? Porque ella cultivó el cariño y el respeto. Ella actuó con respeto a la soberanía de la República Dominicana, con amor por su cultura, tratando de fortalecer las relaciones entre los dos países. Hizo una gran embajada, una gran embajadora, esta que se acaba de marchar. Hubo un conflicto con el encargado de negocios anteriores, que era el señor Robert Copley, porque el señor Copley se entendió que era embajador. Hoy usted no sabe que el señor Copley estaba despachando desde el despacho que le toca al embajador de Estados Unidos. Cuando eso después creó un conflicto serio, porque él llevó a cabo algunas actividades que no le correspondían llevar a cabo. Entonces, señores, ¿cómo podemos llamar acuerdo y diálogo de alto nivel, donde por una parte está nuestra figura principal y por otra parte está un funcionario diplomático de tercera categoría, de categoría C, que no está acreditado ante el presidente de la República? Cuando digo que no está acreditado, estoy diciendo lo siguiente: el presidente puede tener razones personales para distinguir a esa persona, personales, como Luis Abinader, pero como presidente de la República, esa persona no existe para él, porque no está acreditada ante él. Y por lo tanto es una pifia. Es una pifia. Es rebajarnos nosotros como Estado, anunciar que estamos haciendo un acuerdo de alto nivel a ese nivel. Y ese es el tratamiento que merece un país como este. Es el tratamiento que merece un país como este. Miren, señores, yo he dicho y he discutido siempre: Joaquín Balaguer es uno de los mejores presidentes que ha tenido este país en todos los tiempos. Una semana después del Departamento de Estado haber cometido contra este país la injusticia de plantearle a los estadounidenses que no viajen a este país por la alta peligrosidad que representa el COVID-19 en la República Dominicana, un encargado de negocios no le pasaba a Balaguer de la marquesina de su casa. Y que vamos a aparecer y que con un acuerdo como dos iguales. ¿Y quién ha dicho que hay igualdad y hay reciprocidad? Que eso es recíproco. Eso no es así. Pero vamos a leer el acuerdo para que ustedes vean. Pues yo parece que eso nadie lo revisó. Eso nadie lo revisó. Vamos a leer el acuerdo. Entonces, bueno, vamos a leer el acuerdo. Que el acuerdo, déjame ver, porque yo le envié el acuerdo a Jovita. Déjame buscar el acuerdo. Jovita, perfecto. Déjame buscar el acuerdo. Aquí tengo el acuerdo. Vamos a leer el acuerdo ahora. Ya vimos que alto nivel entre el presidente de la República y un tercera categoría que no está acreditado ante él. Y que ni siquiera por la ausencia del embajador titular tiene la categoría de embajador. Ni siquiera por esa ausencia. Tiene una categoría administrativa que no le da funciones de embajador. Entonces, pero vamos a leer el acuerdo. Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente de la República Dominicana, y Robert W. Thomas, encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos, sostuvieron hoy un diálogo de alto nivel, qué bendito alto nivel, junto a los equipos que lideran las reformas de la agenda institucional de la gestión del presidente Abinader, especialmente los esfuerzos para reforzar la policía, luchar contra la corrupción, mejorar la transparencia y la seguridad ciudadana. La parte estadounidense ofreció apoyo a través de los compromisos específicos para ayudar a apoyar estos objetivos como parte de los esfuerzos generales de la gestión del presidente Abinader para mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano.
El compromiso compartido por la República Dominicana y los Estados Unidos en materia de reformas institucionales también fue reiterado hoy en la ceremonia de firma que precedió al diálogo para finalizar una carta de acuerdo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. A través de este acuerdo, la Embajada de los Estados Unidos de Santo Domingo entregará $6.6 millones en apoyo bilateral para la reforma de las fuerzas del orden y el desarrollo de las capacidades en 2021-2022. Escuchen esto. Desde el 2013, escuchen esto, desde el 2013, este mecanismo ha permitido a la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, a través de la sesión de asuntos antinarcóticos y de aplicación de la ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos, proporcionar más de $54 millones. Es decir, estamos suscribiendo un acuerdo, pero admitimos que el acuerdo existe. Desde el 2013, por el acuerdo nos han entregado $54 millones. Los 6.6 completan los 60 millones que el acuerdo determinó que se iba a entregar. Es decir, en la misma carta pública se habla de que, no, pero es que desde el 2013, óigame, desde el 2013, este mecanismo, es decir, el acuerdo, este mecanismo ha permitido a la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, a través de la sesión de asuntos antinarcóticos y la aplicación de la ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos, proporcionar más de $54 millones en asistencia a la República Dominicana para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la promoción de la justicia social. El acuerdo finalizado hoy fue puesto en práctica inmediatamente en la reunión de alto nivel. Yo no sé cómo un acuerdo finalizado hoy podía haber dado $54 millones desde el 2013. No sé cómo podía haber dado eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la reforma institucional implica múltiples organismos de ambos gobiernos y se basa en un sólido historial de logros conjuntos en materia de reforma institucional. El acuerdo firmado hoy es un elemento central. Otro es la asistencia proporcionada por la Embajada a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que incluye el apoyo técnico a una amplia variedad de esfuerzos de reforma institucional como parte de su amplia cartera de proyectos de desarrollo en la República Dominicana. Esto incluye $39 millones en apoyo a la seguridad ciudadana y a la reforma policial desde el año 2015. Yo no sé si seguir leyendo, porque entonces no tendría tiempo de decir por qué es que se produce esto. ¿Por qué se produce esto? Esto se produce por la operación Kepi-Ramiao. La operación Kepi-Ramiao tiene sus complicaciones. Porque la operación Kepi-Ramiao pone sobre el tapete, lleva a tela de juicio la vida de los militares dominicanos. Pero yo estoy hablando sin excepción. Yo no le estoy hablando de que ahora pueden haber 15 o 18 militares activos que están en un proceso de investigación. No, es que es la vida de todos los militares que está puesta en tela de juicio y está puesta en cuestionamiento. Y así lo han asimilado. Así están recibiendo esto. Porque, muy bien, déjame presentar la casa del general fulano de tal. Déjame presentar la casa, esa casa preciosa con una piscina, etcétera. Déjame presentar la finca del general fulano de tal porque él está siendo objeto de esta investigación.
Pero cuando yo estoy presentando esa casa, yo estoy presentando la casa de todos los generales de este país y de todos los coroneles. De todos los coroneles. Es que no hay excepción. Es decir, si mi criterio es que esta persona tiene un sueldo de tanto y entonces tiene bienes que no se corresponden con esos ingresos, si ese es el criterio, hay que ver cuál es la cárcel para conocer medidas de coerción a toda la oficialidad dominicana, de la que muy pocos escaparían. De muy pocos escaparían, porque vamos a ver sueldo. Entonces, después de vamos a ver sueldo, vamos a ver la vivienda, vamos a ver el vehículo y vamos a ver el estilo de vida. Ahí no hay salvación. Ahí no hay salvación posible. Es decir, los militares saben que esto no, que particularmente se está dirigiendo a un grupo, que particularmente esto que ha pasado con este encargado de negocio, trata de saldar otra cuenta desafortunada, porque en definitiva no deja de haber una censura a un acto soberano del pueblo dominicano y de un presidente dominicano. ¿Por qué razón tiene que aparecer politiqueando un encargado de negocio montándose en la ola de este operativo que es pirrameado para decir, mire, ahora venimos con extinción de dominio y qué bien, presidente, y para adelante, y esto y esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entienden que están saldando cuenta con un acto soberano de un presidente dominicano que dijo, miren, Estados Unidos es y seguirá siendo nuestro principal socio comercial, pero esto es un país soberano. Y este país ya le llegó el momento de establecer relaciones diplomáticas y comerciales abiertas con China, y yo la voy a firmar. Y la firmó. Ay, ¿qué ocurre? Que si el pueblo dominicano hoy se está vacunando por eso. Se está vacunando por eso. Pero ni siquiera, aunque eso en la práctica ha demostrado su efectividad, eso no se perdona. No. Muy bien, presidente. Un acto politiquero. Y por eso es que se da esta tontería. Entonces, no hay ningún acuerdo. Porque ese acuerdo no tiene nivel ni para Estados Unidos ni para nosotros. Y lo peor es para nosotros. Señores, el que no se da a respetar, nadie lo respeta. Nadie lo respeta. El presidente debe buscar a quien redactó esa nota y decirle, pero venga acá, caballero. ¿Y cómo usted dice que es una vaina de alto nivel si estoy yo, que soy presidente de la República, y del otro lado lo que está es un individuo de tercera categoría, que ni siquiera está acreditado ante mí? ¿Dónde está el alto nivel para esto? Entonces, cuando hay un tratamiento como jefe de Estado, con el jefe de Estado, ese es el alto nivel. Entonces, así es que nosotros vamos a propiciar que los Estados Unidos no traten. Pues preparémonos, que el carajo que nos faltó el respeto y que provocó la segunda invasión de Estados Unidos en la República Dominicana, no seguirán faltando el respeto porque no nos estamos dando a respetar. Cambio y fuera.